Estamos de regreso con Transfer Fever porque ya repasamos los mejores fichajes de la liga, pero ahora Barak nos va a decir cuáles son los 5 mejores fichajes del mercado en general. Quiero ver cuántos de esos fichajes son de los que hablamos en la liga, porque hay varios: Semenyo, Paquetá, Johnson, Endrick, Shaquet, Lookman, Larsen, Nwaneri, Gallagher, y por allá hay más, Barak. ¿Pero ya no hay más? No, ya. Ah, ok. Oye, fue lo que sacaste una lista tremenda, ¿eh? Y bastante sorprendente que tengamos 10 porque fue un mercado muy flojito, de muchos millones. Normalmente, ¿no? El de invierno es más pero flojito. más flojo que lo que de suele costumbre. ser. Ayudado por el City y el Atlético, sobre todo. Sí, exacto. Y por el Flamengo. A ver, ¿quién va a ser tu número? ¡Ay, número 5 de entrada! Pues, ¿no fue lo que más les sorprendió de todo? O sea, aquí vamos a hablar de los más relevantes, ¿no? Sí. Que un equipo brasileño tenga la capacidad de pagar más de 40 millones de euros. Y no es cualquier equipo brasileño, es el campeón de América. Sí, Para Flamengo. repatriar a un futbolista brasileño, te habla... Lo están haciendo cada vez más, ¿no? Antes Pero- de Felipe Luis como jugador. Sí, Dani Alves en Jorginho, su Danilo, momento, Alexandro, si hablamos de Paul, Flamengo, claro. pero no a la edad de Lucas Paquetá, ¿no? 28 años, obviamente con sus problemas extracancha en el West Ham, pero con un mercado todavía que lo podía mantener durante 3 o 4 temporadas mínimo en la Premier League. Esto es terrible para el contexto de Copa Libertadores. Ya los equipos brasileños se vienen cabalgando un torneo que antes por lo menos aparecía algún equipo argentino. Entonces, ¿qué quieres? Con Paquetá de regreso, o sea, la brecha se sigue agrandando. ¿Pero qué prefieres entonces, que la Copa Libertadores tenga equipos sin jugadores como Paquetá? jugadores. Lo que pasa es que en Brasil se cambiaron las acuerdo. reglas. Hoy se permite. Pues en Argentina también se tendrán que No, cambiar es un país también. mucho más romántico. Ahora, Bueno, entonces con su romanticismo se quedará... Atrás. ¿te sorprendió, pero no crees que vaya a ser tan relevante? ¿O tienes 4 más relevantes que él? Vamos a ver qué fue lo que dijo el director deportivo del Flamengo después de este fichaje y un poquito más, porque dijo esto José Boto: el equipo de Lucas Paquetá está aquí. Ahora hablaremos de Vini Jr. solito, ¿eh? Fue para allá. Se rió. ¿Cuándo termina su contrato, señor presidente? No hay necesidad de pagarle nada al Real Madrid. ¿Cómo te quedarías de Vinicius Jr. al Flamengo? No, lo dijo en un contexto riéndose y sabiendo Bueno. que eso no va a pasar en muchos años. No, Vinicius... Se está abriendo una puerta interesante. Coqueteo, sí. Sí, pero Vinicius, por devaluado que esté, vale lo triple que Paquetá. No, que Vinicius menos se de quiera ir, 130 ¿no? va a costarle a nadie. Y que Vinicius se quiera Ahora, ir. ¿sería más atractivo jugar en la liga brasileña con un equipo como el Flamengo que irse a Arabia, más Por allá del supuesto. dinero? Y Por vuelves a supuesto, tu la liga casa. brasileña es la mejor liga de América. Perfectamente los equipos brasileños pueden competir contra cualquier equipo europeo. Lo vimos en el Mundial de Clubes, lo vimos en la final del mini mundialito de clubes que se llevó a cabo en Qatar, donde justamente el Flamengo le hizo un partidazo al Paris Saint-Germain. Y el Flamengo en el Mundial de Clubes le hizo un partidazo al Chelsea, le ganó, le hizo Sí. partidazo al Bayern Múnich y Palmeiras también. Sí, dejó muy en alto su liga. Ok, tu Ethan número Nwaneri. 4. Estaba estancándose en el Arsenal. Es un jugador con un talento tremendo. Lástima que cerraron la operación cuando daban por hecho que el Olympique Marseille iba a estar en la siguiente ronda de la Champions League. Pasó lo que Claro. pasó, la combinación de resultados, pero Les 3-0 fue. contra el Brugge, le ganó el Benfica por 2 goles al Real Madrid, pasó todo lo que tenía que pasar, le ganó el Budo Glimt al Atlético de Madrid, todo lo que tenía que pasar No para hay que el Marsella póliza de quedara fuera. evolución en estos casos, Claro. Barak. Ethan Nwaneri se va a tener que quedar en Olympique Marseille, que ya está muy rezagado en la Liga, que aspira como Normal. mucho a ser subcampeón. Tercero. Pero va a tener minutos que en el Arsenal, a pesar de tener una gran campaña 2024-2025, en la 25-26 con la llegada de Berechi ese, había jugado muy poco y es un jugador con muchísimo talento. Sí, ya había estado saliendo y entrando de préstamo, joven. pero la verdad que necesita esa continuidad y tener esos minutos para ser de los más relevantes en el equipo en el que esté. Top 3. El tema es que es una sesión, claro, no es... Claro, Sí, sí, está- es sesión, Lo- pero bueno, hablamos de cerrando. relevancia. Claro, lo Hendrick, mismo que Hendrick. claro. Es decir, Wow. el fútbol francés se está reforzando con 2 muy buenos futbolistas, aunque sea por 4 meses, que es lo que queda. tiene. Pero Hendrick ya empezó, ya metió goles, ya está 4 dando de qué goles hablar. en 4 partidos. Y la selección brasileña tiene un montón de delanteros, pero ninguno 5 estrellas. Tiene como, en la Premier League nada más tiene como 6 centros delanteros muy buenos. Sí, Gabriel Jesús ya marcó gol. Gabriel Jesús y Igor, que está su líder de goleo, y Evanilson, que está metiendo goles en el Bournemouth, y Cuña. Mateus Cunha, y Pedro en el Chelsea. O sea, tiene un montón de delanteros, pero no hay uno que digas este. Hendrick, por lo menos con esos goles en el Lyon,
va a entrar en la polémica. Y además, Y ahora- la adaptación tan inmediata, No, porque... y ahora el señalado es Xabi Alonso. No le diste oportunidad. Claro, está claro. marcando, El Madrid hace- se está lamiendo las heridas de haberlo dejado ir, José. Sí, pero recordemos lo de Mariano. Un caso similar, fue a Francia y marcó muchísimos goles, regresó al Real Madrid y no Sí. pasó absolutamente nada con él. O Entonces, Memphis Depay. es muy difícil. Memphis Depay, que Bien. era un futbolista que, obviamente, con mucho más nombre y recorrido, que le fue muy bien en el Lyon y en el Barcelona, pues, acabó en Brasil, ¿no? Para acabar pronto con Por Memphis ahora no Depay. ha pasado el corte ninguno de la liga, ¿eh? Ok. Ya que me pones tanta presión. No, yo decía. Tengo muchas dudas. Sí. No Bueno, creo que funcione. para ponerlo 2, no tienes tantas dudas. Bueno, es relevante. Por los números. Si fueran los 5 pases que la van a romper, no lo habría metido Ok. a Lookman. Me parece relevante, pues porque es un jugador destacado, porque es un jugador que es figura en la Serie A, o que lo era, Lo fue. Bueno. Ujú, el y Atalanta. que en el Atlético de Madrid me parece que le va a costar, por todo lo que hablamos en el segmento anterior, porque hay una tendencia muy clara en la Atalanta de Gasperini. Todos los jugadores que estuvieron en la Atalanta de Gasperini fueron Rindieron. mejores. Y cuando se fueron del Atalanta, rindieron menos. Lookman ni siquiera se tuvo que ir del Atalanta, simplemente se fue Gasperini, Sí. han llegado nuevos técnicos y Lookman es un jugador inconsistente, siempre lo ha sido. Y eso que se la llevaba mal con Gasperini, ¿no? Bueno, Bueno, tuvo Por su aquel razón. penal, sí. Sí, sí. Ahora, tiene el tipo que le gusta al Cholo Simeone, ¿no? Ese jugador que es aguerrido, que pone corazón, tiene mucha velocidad. Yo creo que le podría ir bien. Tiene características para que le vaya bien en la Liga de España, justo por lo que acaba de describir Pili. Pero volvemos al punto. ¿Qué delanteros ha potenciado el Cholo Simeone? Defensas podemos argumentar. Ha habido varios defensas que con el Cholo Simeone han dado el gran paso, como Godín, Josema Jiménez en su momento. Pero delanteros, Jackson Martínez, Mateus Cunha, Raúl Alonso Jiménez. Bueno, pero también estuvo Joao el Kun Félix. Agüero, estuvo Memphis Falcao, Depay. estuvo Forlán, hace estuvo Villa. muchísimos años. Sí. Ahora, Claro. la pregunta, y aquí rápido, con el número 1, es que Lookman va a jugar en lugar de quién? ¿De Charlotte? No. No, Sorlo se lesionó ahora, puede favorecerlo Por eso, eso para tal vez ganar por eso algunos lo puntos. buscaron. Por eso, va a jugar en lugar de Charlotte, ¿no? ¿Y va a ser complementario de Julián Álvarez? Bueno, No tendría es que repetir. ponerlo de extremo por izquierda. Sorloth y repetir Julián piezas. nunca fueron No, tan no, pero complementarios. puede jugar entonces. extremo por izquierda Ok, también. ¿quién es No tu lo número veo. 1? ¿Quieres que te ayude por acá? Yo creo Ya, que- ahí lo tienes. Ajá. Sí, sí. Ok. Digo, Muy yo nomás preguntaba, ¿verdad? Capaz me decías, no, voy para allá. Ok. En general, tanto Gay como Él como es Semenyo, fundamental. los dos, cada uno para lo suyo, pero sobre todo escogí a Semenyo porque el Manchester City tiene demasiada dependencia en su versión 25-26, más que nunca en los goles de Erling Haaland. Si no mete goles Erling Haaland, no los mete nadie, y Semenyo tiene eso, capacidad goleadora. Desequilibrio. Y ha tenido un impacto inmediato. Debutó, goles, asistencias y juego perimetral que al Manchester City le ha faltado esta temporada. En ese partido contra Newcastle tuvo un partidazo, lo que te desequilibra por derecha, pero estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de Weghie, ¿no? Porque se te lesiona Rubén Díaz, porque Aston no está, porque Guardiola no está. ¿Qué necesita el equipo de Guardiola? Pues un defensa central, y en Weghie tiene tremendo defensa central. Estamos de regreso en Ahora o Nunca para hablar del cierre del mercado de invierno que el día de ayer culminó con los últimos intercambios, con los últimos fichajes y para analizar lo que hizo la Liga, porque una vez más el Atlético de Madrid es el equipo que más termina gastando en un mercado. Ya analizaremos si fue con los mejores futbolistas posibles, pero de bote pronto, para ti, ¿quién fue el que mejor se reforzó? A ver, el que más se reforzó y por ende uno puede pensar que por lo menos lo está intentando es Atlético de Madrid. Lo demás es alguna posición o no reforzarse del todo. En este caso, Atlético de Madrid tiene apuestas claras que ya veremos cómo salen en función de que si un equipo ficha demasiado, es el Atlético de Madrid, va cambiando demasiado de jugadores, ¿no? Y vamos a ver, es muy difícil el mercado de invierno porque si se dan cuenta, ya estamos, ¿a qué? ¿A 4 de febrero? A 3 de febrero. 3. Hay mundial, entonces las competiciones van a acabar una semana antes. Te queda febrero son 25 días que nos quedan. Marzo, abril, mayo y después. Igual y viene un nuevo técnico, un nuevo proyecto. Por lo tanto, cada vez se ven menos fichajes, por lo menos en la Liga Española, que realmente llaman la atención. Y en este caso, Atlético de Madrid es por lo menos el que más movió.
Y algunos parecen interesantes. Sí. Arriba de 60 millones de dólares de gasto para el Atlético de Madrid. En cambio, el Barcelona, por ejemplo, que trajo a Cancelo, que ya lo hemos visto en los últimos 2 partidos y lo que va a hacer en Copa del Rey, entrar en acción. Y era una posición que necesitaban reforzar. Sí, aunque yo pienso que necesitaba más un central, Pili, más que Cancelo. De hecho, también parte de lo que se filtra desde Barcelona es que Flick no estaba del todo convencido en traer al brasileño, no solamente por la liga de la que venía, sino por las referencias que traía de esa liga, pero ya sabemos lo que tiene Flick, ¿no? Que parece que cuando le traen un jugador le saca su mejor potencial y la muestra está, por ejemplo, en Marcus Rashford. Lo del Atlético me sorprende, ¿no? Mi sensación es que están empezando a armar al equipo para la próxima temporada. Yo creo que Lookman es un jugador que con el Atalanta, de la mano de Gasperini, hizo las cosas muy bien. Recordamos aquel hat-trick en la final de UEFA Europa League que le gana al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pero mi sensación es, ojo Simeone, no lo estás haciendo bien y te estamos trayendo más refuerzos. Ojo Simeone, si con estos no vas bien, probablemente te vayas y ya suenan otros nombres. Y evidentemente lo de Fidalgo en este lado del charco, pues hace impresiones por lo del Betis. Bueno, justo iba a decir, José, que el Real Madrid no suena por una contratación, pero sí un ex-Madrid llegando al Betis, que además era de tus Águilas. O sea, tienes una mezcla de sentimientos encontrados. A ver, Fidalgo la rompió en México, un gran fichaje, costo-beneficio, de los mejores fichajes en la historia del América, porque costó muy poco, 1 millón, un jugador que era desconocido por muchos, me incluyo, y que en el América logró un tricampeonato, el único equipo en la historia de los torneos cortos que lo ha logrado. Para Fidalgo es una revancha, porque nunca ha jugado en la primera división del fútbol de España. Me parece que termina tomando la decisión correcta, porque cualquier jugador lo que necesita es crecer, y está claro que ir de la Liga MX a la Liga de España es un paso hacia adelante. Ahora tendrá que buscarse un lugar, consolidarse, ser consistente, ser regular en un equipo que, sacando a los 3 grandes que siempre compiten por títulos, el Betis de la segunda línea de España es de los mejores, un equipo que en el pasado presente ha peleado por UEFA Europa League, que le ha ganado, que se ha clasificado a Champions, uno de los animadores de la Liga, animadores de la Copa del Rey. Yo creo que es un buen fichaje para el Betis, para el América y también para Fidalgo. Después habrá que ver qué secuelas trae eso para la selección mexicana de fútbol, ¿no? Es el 4º equipo con más afición en España, además. Se dice poco, pero es un equipo enorme. Y Pili, solo una cosita, lo que decía Caro, estoy totalmente de acuerdo. Lo de Rodri Mendoza, Obed Vargas, es para el Atlético de Madrid del futuro, sin Simeone en la ecuación. Así es como lo veo. Bueno, ya vamos a hablar también de la llegada de Alemany, pero específicamente hablando de ese tema de Fidalgo que acabas de decir, ¿crees que el llegar al Betis lo acerca más a la selección mexicana? Yo creo que el Vasco Aguirre sabe que la Liga de España es mucho más competitiva que la Liga MX. En condiciones normales, la respuesta sería sí. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto. Estando en México, se aseguraba ir a la selección mexicana en fechas que no son FIFA. Claro. Estando en México, como ya se aprobó desde el año pasado, los futbolistas que entran a la liguilla no van a jugar la fiesta grande y se van a concentrar con la selección mexicana de fútbol. Un futbolista que no ha jugado un solo partido, que no ha estado en un solo entrenamiento en la selección mexicana de fútbol cuando ya estamos en el mes de febrero, eso le juega en contra. Sin embargo, jugando en una liga tan competitiva, si puede ser consistente y regular, yo creo que a esta selección Fidalgo no le sobra. Y termina yéndose en este mercado y no en verano para dejarle justamente algo de dinero al América, porque obviamente tiene mucho cariño por el club. Ya que estamos hablando de naturalizados, o en este caso mexicoamericano, Obed Vargas llega también al Atlético de Madrid, un jovencito de 20 años que brilló en el Mundial Sub-20 último junto con Gilberto Mora, que ha tenido más de 100 partidos jugando con el Seattle Sounders y que ahora va a tener la difícil tarea, y digo difícil porque se va a quedar en el Atlético, Barak, no lo van a ceder a préstamo a ningún otro club, de hacerse un lugar en el equipo del Cholo Simeone. Va a jugar muy poco. Háganse la idea que va a jugar muy poco. Luego, si ocurre lo contrario, será sorpresa. Tampoco lo voy a descartar, tampoco voy a decir no va a pasar porque no va a pasar. Lo natural es que haya un proceso de aprendizaje, que el Cholo Simeone normalmente a sus fichajes los va
incursionando poco a poquito en la dinámica, aun cuando son mucho más caros. Aquí tampoco tiene la presión de es que este chico nos costó 20 o 30 millones. Fue un fichaje bastante barato, es de futuro, es pensando, mira, Por ahí Koke, de 3.5 millones. Ajá. Koke se va a ir más pronto que tarde y vamos a ver cómo vamos incrustando a Obed. Obed tiene que ganarse en cada entrenamiento un lugar en el equipo y aprovechar cada minuto y no apequeñarse, no achicarse, porque en ese momento el Cholo Simeone tiene demasiadas opciones en esa posición. Tampoco es que digas es que se le lesionó Barrios y no va a regresar en un mes, o que Koke ya está arrastrando la cobija, o que sí, se fue Gallagher, llega él, se fue Rodrigo de Paul, que estaba cedido, todos sabíamos que no iba a regresar, y es una buena oportunidad, pero si alguien piensa que va a empezar a jugar en febrero, y si empezamos los medios mexicanos a presionar porque no juega, poco favor le vamos a hacer. Bueno, pero es que yo entiendo que se tiene que hacer ese lugar, pero tiene que haber cierta necesidad de mantener el ritmo, Caro, porque era titular indiscutible con el Seattle Sounders y de hecho, dentro de ese mismo roce, se enfrentaron al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes, se enfrentaba a mediocampistas de la talla de Busquets en su propia liga, o sea, sí necesita mantener el ritmo de juego. Por eso parecía que era una mejor idea cederlo a préstamo. Sí, Pero como no llegó nadie. Para las aspiraciones del equipo mexicano, del Tri, evidentemente lo mejor era que fuera cedido porque difícilmente le van a dar oportunidades, además en un Atlético que tiene necesidades propias. No va a estar pensando ni en el Tri, ni en el Vasco, etc. No, totalmente. Ahora, tiene mucho que aprender. A un Koke, imagínate todo lo que puedes aprender. Y a favor del Cholo se tengo que decir que si hay un técnico que respalda a sus jugadores, por lo general, no vamos a hablar de Sorloth, es el Cholo Simeone. O sea, hay jugadores, bueno, Joao Félix se cansó de darle oportunidades. Me voy antes, me acuerdo de la época de Jackson Martínez, el delantero, que no marcaba goles. Ahí estaba Pablo Barrios, que ahorita se lesionó en el último partido contra el Levante. Es un jugador que no te ocupa exactamente la misma posición, pero que también va hacia adelante, como lo hace Obed, y le ha dado cantidad de oportunidades. Riquelme también. O sea, hay jugadores en la mitad de la cancha, como volantes de contención, como interiores, que es lo que juega Obed. Y incluso eres más un hacia poquito más adelante, pivote, ¿no? Un poquito adelante, más incluso defensivo. de media punta te puede llegar a jugar Obed, que puede darle la oportunidad. Entonces, bueno, si sigue en Copa del Rey, el Cholo Simeone por ahí puede tener algunos minutos, pero no va a ser fácil. Ahora, creo que nunca ha sido fácil para un jugador nacido en Alaska llegar a profesional. Él lo está haciendo. Y hay un tema mucho más cercano, que es el de Johnny Cardoso. Johnny Cardoso Claro. apenas empieza a tener minutos. Y Johnny Cardoso tenía mucha más experiencia, mayor, Sí, van a estaba competir mucho más curtido. directamente. Y apenas ahora está empezando Pero a tener por una minutos. lesión también, ¿no? Eso le complicó. Sí, sí, estaba lesionado. Lo normal es Sí. que si va a llegar Obed al Atlético de Madrid, tenga que ser poco a poco. Ahora, si yo soy futbolista, tengo pasaporte mexicano y me llama el Cholo Simeone, yo digo no gracias. Ahí están los últimos ejemplos. Raúl Alonso Jiménez, Héctor Herrera. Si yo soy un jovencito... Herrera terminó muy bien. Pero fue campeón. Cuando ya sabíamos Herrera que se venía la terminó MLS, a terminó Houston. jugando. ¿Tú crees que el problema de los futbolistas mexicanos en Europa tiene que ver con el Cholo? Hugo Yo no creo Sánchez, que Luis sea No García. necesariamente, solo. pero digo, hay antecedentes. Raúl no Barak, hay estaba en su mejor antecedentes. momento. En el Atlético no a todos los No nada más por mexicanos. pasaporte, si quiere lo podemos llevar de línea global. O sea, ¿qué futbolistas ha potenciado sí. el Cholo Simeone? Ahí sí, eso te lo compro, Si yo pero no soy tiene que ver un con el jugador de pasaporte. 20 años que voy a ir a Europa por primera vez, quiero un entrenador que me dé herramientas, que me dé recursos, que me potencie y que haga que yo dé pasos hacia adelante. No es el caso del Cholo Simeone. No es tan fácil dar el brinco directamente a un club grande de la liga y bueno, en esta ocasión creo que parecía complicado decirle que no a la oferta. Hablando del Cholo Simeone, vamos a escuchar a leer qué es lo que dijo Santiago Cañizares, porque dijo, aquí de fondo pasado el tiempo. hay una nueva propiedad con un hombre fuerte, Matteo Alemany, en la dirección deportiva que no había antes. Tengo la sensación de que Simeone ha dejado de ser intocable. ¿Qué opinas de esto, Carolina de las Alas? Bueno, todavía me estoy recuperando la imagen de Santi Cañizares. No, se ve muy bien, pero obviamente dista mucho, igual que yo disto de cómo me veía de adolescente cuando lo veía. A ver, yo creo que todo el mundo tiene esa impresión. Siempre hemos escuchado que el Cholo no está seguro, que es momento de que el cambio, como lo acaba de decir él, pero yo nunca había escuchado, y corréjanme ustedes si no es así, nombres, que ya empiece a sonar un Felipe Luis, que ya empiece a sonar un Marcelino. O sea, ya se están escuchando nombres de Madrid que dicen, oye, la presencia de Alemany
de Alemania y estos El Cholo. nombres vienen a sustituirte. Yo creo que ha sido totalmente, o sea, es totalmente intocable. Y es que da la sensación que en este mercado, con el input de Alemania y con lo que recibieron de salidas el Atlético de Madrid y con lo que están invirtiendo en jugadores que probablemente son para el futuro y no para ahora, se está pensando más en otro tipo de proyecto. Yo creo que Simeone está cansado y eso es básico. Yo siempre dije, porque la polémica de la continuidad de Simeone ahora mismo normalmente está de otra 10 vez, años, pero, claro. pero lleva subiendo, bajando y a veces más que Pero otras. siempre ha dependido del Cholo. Siempre. Parece que ahora no. Creo que sí. Porque yo siempre he dicho durante estos 10 años que el día en que vea en un partido al Cholo Simeone sentado con el rostro serio, en lugar de estar los 90 minutos al borde del área técnica gritando y manoseando, ese día pensaré que está cerca. Que ya un no momento. puede más. ¿Y sabes qué pasó con el Levante? Por primera vez lo vi Derrotado. derrotado. A diferencia de Carolina y de Cañizares, no voy a hablar por Barak y Pilar, yo sí me veo mejor con el tiempo. No hay nada peor para un ser humano que sentirse cómodo en el fracaso, que estar cómodo en la derrota. Y eso le ha pasado al Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone. Se merece una estatua por todo lo que hizo, las ligas que ganó, las finales de Champions a las que llegó, los torneos europeos que ganó, fantástico. Resucitar al Atlético de Madrid. Lo resucitó, pero Y meterlo en la discusión está entre los grandes. Pero ha hecho Barak un giro de 360 grados. Hoy está el Atlético de Madrid en el lugar donde lo agarró. Aquel No. equipo que tenía una década sin ganarle un derbi al Real Madrid, No. que celebraba derrotas. Eso es hoy el No es ese Atlético punto. de Madrid. Estaba por Necesita debajo. otro entrenador. Alemania era una figura necesaria. Qué bueno que llegó un director deportivo con los pantalones de hacerle ver a este entrenador que el ciclo se terminó. Hay que tener memoria. El Atlético de Madrid estaba abajo del Valencia. El Atlético de Madrid estaba abajo del Sevilla. El Atlético de Madrid estaba abajo del Deportivo La Coruña. El Atlético de Madrid no No entraba al ganaba. top 4 ni al Pero top con la 5. inversión que tienen hoy, De acuerdo. la mayor inversión en la historia Pero del esa, Atlético pero de esa Madrid. inversión llegó a través de que el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, Empezó a meterse a finales de Champions League, a ganar un Empezó dinero a que no ganar ganaba, dinero, a vender claro. futbolistas a un precio del Kun Agüero, de Fernando Torres, de Forlán. Costa, de Forlán, de todos los jugadores que se fueron en la primera etapa. Por eso digo, Y a verá, partir de ahí el Atlético de Madrid no ha encontrado, y eso Se está merece claro, una estatua. el pero Atlético de ya el Madrid ciclo en esta terminó. fase 2, ya con dinero, no ha tenido el Cholo Simeone lo que fue cuando el Atlético le da no la tenía vuelta tanto al dinero. equipo. Bueno, en las últimas salidas del Atlético de Madrid son arriba de 90 millones de dólares. Si comparamos los 64 que ha gastado, todavía le queda un poquito a sus arcas. Este jueves a las 3 p.m. del Este, el Real Betis recibe a los colchoneros. Dime si ahora